amigos, hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos a hacer un especial que va a incluir las dos temporadas de Spice and Wolf junto con sus especiales en anime, ¿vale? Spice and Wolf es una serie que mezcla fantasía, mezcla romance, pero sobre todo trata el tema económico. Y diréis, ¿económico? Pues sí, tema económico. Porque aquí lo más importante en este anime va a ser el cómo se hacen las transacciones en una época que, según lo que vemos por los edificios, es medieval. Un medieval tardío, diría yo, porque estamos cerca ya del Renacimiento, como si fuera casi el Renacimiento, ya por barcos que se ven en los dibujos, por edificios y un largo etcétera de circunstancias que vais a tener que descubrir viendo el anime. Este anime está dirigido por Takeo Takahashi y a su vez viene adaptado de unas novelas ligeras que su creador hizo, que se llama Isuna Hasekura, y tiene también otra, que esas novelas ligeras son 22, también tuvo una adaptación al manga que tiene 16 tomos. Esas novelas ligeras todavía no han terminado, siguen escribiéndose a día de hoy. Y luego tenemos otras novelas ligeras que son 5 tomos, que es aparte, que es una especie de nuevas teorías de Spice and Wolf que están bastante bien. Y luego tenemos esas dos temporadas fueron entre 2008 y 2009. En medio también hubo un especial. Hubo 12 episodios y un especial para la temporada 1. Y para la temporada 2 hubieron 13 episodios más 2 especiales. Ese especial que hay en medio se considera siempre como el episodio 0 de la segunda temporada. Este anime, la verdad es que es una, como os he explicado, trata muy bien, trata el tema económico y va a ser muy interesante. De lo que aborda o de lo que funge este anime es que tenemos a Holo, que es una loba, una diosa loba, que ha tenido mucha predicación entre los aldeanos, entre los comerciantes, entre la gente de las cosechas, o sea, el campesino. Pero ha habido un momento que, debido al cambio, al paso de los años, al cambio de las rutinas, al cambio de la entrada de la iglesia, que aquí tiene una importancia fundamental en el anime, pues ha ido perdiendo su preponderancia y ha ido perdiendo sus adeptos. Es decir, se ha quedado prácticamente sin que nadie la recuerde o tenga seguidores. Entonces ella, hay un momento determinado que decide salir del pueblo donde está, porque esa era la protectora del pueblo, la que le daba las buenas cosechas, la que llamaba al viento, a la lluvia, al sol, etcétera, y decide irse de allí escondida en un carro de un comerciante que se llama Lawrence Kraft, ¿vale? Este Lawrence Kraft es un tipo que sueña con tener su propia tienda y poder vivir del comercio. El caso es que se pega un susto de muerte cuando la ve a ella allí. Y dice, ¿y esta qué hace aquí? Y cuando se da cuenta que encima es una loba y es la diosa del pueblo, pues todavía más, ¿no? La verdad es que es bastante interesante, porque además lo primero que te atrapa, aparte de que te hablen de tema económico, que te quedas así a cuadritos, lo primero que te atrapa de este anime son sus openings y sus endings, que os dejaré prácticamente toda la información de esa OST que hizo Yoshino Yuji en descripción del video. El opening es Tabi no Tochu de Natsumi, de Kiona Matsuni. Si no lo digo bien, ahí en descripción del video lo vais a tener bien. Y su ending es Ringo Villeri de Rock by Shaq. En la segunda temporada tiene el opening de Mitsuno no Yoake, de Akino Arai, y Perfect World también de Rock by Shaq. Pero como os digo, ahí en descripción del vídeo os voy a dejar toda la información sobre la OST, sobre estos openings y sobre sus endings. Centrándonos ya más en lo que es el anime, la verdad es que la música acompaña muy bien, porque tanto ese opening que os he dicho, que es el Tabi no Toshu, como el ending en la primera temporada, son una auténtica maravilla. Son muy dulces, muy estilo así folk, de estilo de este medieval, que le quedan muy bien, y además con unas voces muy, muy bonitas,
que te transportan pues como si estuvieras viviendo una fábula medieval, como un cuento, y estuvieses ahí pendiente de todos los quehaceres que tienen ellos durante la serie. La verdad es que te atrapa porque aparte de tocar el tema económico, te trata también cómo era vivir a lo mejor en una época medieval. Te trata el tema del poder de la iglesia, el poder de los nobles, el poder del gremio de los comerciantes. Te aborda también el de los campesinos, que al principio de la primera temporada ves como hay un festival de la cosecha. También a lo largo de la primera y segunda temporada va a haber otro. Las festividades dentro de a los dioses paganos dentro de una ciudad que no está sometida prácticamente a los designios de la iglesia, eso ya en la segunda temporada. Ves también cómo son ya los tratos entre comerciantes, que también es muy interesante saberlo. Se han basado mucho en cosas que sucedieron realmente, en tratos que pudieron suceder realmente. Es también muy interesante cómo te explican lo que es la manera de ese comercio con distintas monedas que se han hecho específicamente para el anime, cómo tienen el valor fijarse en quién vende primero, en qué producto hay, porque también hay una especie de producto, hay un momento del anime que hay con un producto que tendréis que descubrir, yo no lo voy a decir, eh, que hay una especulación también y la gente se vuelve loca comprándolo. Eh, el papel de la palabra dada, el del sello y el contrato, el honor de la época de los caballeros o de los nobles, la indogamia, bueno, indogamia, las malas prácticas también de los nobles, las malas prácticas de la iglesia, el cómo también todos fungen ahí para ver cómo poder exprimir a la gente. Es decir, tiene una serie de características muy interesantes, pero luego si nos vamos a la parte de lo que es la relación entre Holo y Lawrence, es muy bonita, es una que es lo que mejor está y lo que te atrapa aparte de la economía. O sea, si no te interesa mucho el tema económico, te vas a perder un poco, pero si te centras en la evolución de ellos dos como personajes y cómo se van conociendo y cómo se van tratando, te va a gustar también mucho. Es decir, tienes las dos vertientes para no aburrirte. Eh, eh, la relación entre ellos, como os decía, es muy interesante, muy intensa desde un principio. Empiezan pues con lo típico, oye, pues tú eres una diosa, yo soy un comerciante, ¿qué haces aquí? ¿Qué puedo hacer por ti y tal? Y ella le dice que ella lo que quiere hacer es regresar al norte, que es a la zona a su zona de origen, ¿no? Para conocer para volver a estar con los suyos. El problema está que para llegar allí tienen que pasar un montón de ciudades, de pueblos, de villas, de peligros, de traiciones, etcétera, etcétera. Hay algo muy curioso que es cuando conocen a una pastora y van a tener una serie de problemas. Una pastora que encima trabaja para la iglesia. Tened en cuenta que ella, Holo, es una especie de... Holo o Joro, como lo queréis decir, es una especie de diosa pagana. Entonces, una pastora, encima ella es loba y también encima pertenece a la iglesia, pues, pues le tiene su tirria a la iglesia, ¿no? Entonces, la relación entre ellos dos pues empieza con esto, con ese humor, pero él se va dando cuenta de que ella tiene, pues como le dice ella, dice, yo tengo un don especial para el comercio, soy la sabia, o sea, hazme caso en alguna de las cosas que te voy diciendo. Entonces, a través de esos principios y contactos, al principio comerciales, así de pura economía, poco a poco con las frases que se dicen, él que la tiene que proteger en todo momento, porque ella va siempre con la cabeza cubierta, así como con un sombrerito o con una capa, pues él le va pillando aprecio, va teniendo en cuenta las decisiones que ella toma, el consenso, el cómo hace los planes para que todo funcione, para que él pueda tener su sueño, etcétera. Y entonces van acercándose más conforme van haciendo esas cosas. Y hay un momento determinado pues que los dos sienten algo uno por el otro, pero vais a tener que descubrirlo. ¿Qué más os puedo decir? Pues los personajes, ¿vale? O sea, los sellos. Vamos a tener a Holo que va a ser interpretada por Kisumizu Ami,
Holo es esa diosa que os he dicho, de loba, sabia, que se dedicaba a proteger las cosechas, a llamar al aire, a la lluvia, al sol, etcétera. Y como os digo, quiere regresar al norte. Y entre todo su viaje, pues ella tiene un don especial para, como os he dicho, para la economía, para los comercios, porque ha conocido a muchísima gente, ha estado también ha viajado con algún comerciante más, porque lo bonito de aquí es que todo esto se van conociendo a través de un viaje que hacen ellos de cara al norte, ¿no? Y de que él consiga el sueño de tener su propia tienda, ¿no? De tener su propio comercio, su propia empresa, ¿no? Una tiendita, para no ser un comerciante ambulante. Y ella, pues es todo amor, dulzura. De hecho, fue elegida en manga, fue elegida como el mejor personaje femenino en cuanto se emitió, ahí en el año 2000, en los años 2000. Y la verdad es que es chiquitita, pero tiene, pues cuando ya se transforma y quiere proteger a los suyos, es un auténtico peligro. Y además no es fea y puede hacerse pasar por multitud de personajes, ¿no? Lo curioso es que ves el dibujo de ella y dices, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta que es un lobo? Porque la colita la lleva, ¿no? Y luego tenemos a Lawrence Croft, que es el que quiere hacer que lo interpreta Fukuyama Jun, y en el rol de Seiyu, de su voz. Y él es, pues que en un principio estaba en el pueblo donde está Holo, él vuelve al pueblo y hay una chica en un principio que, pues, que le ha gustado siempre, siempre ha tenido sentimientos por Lawrence, pero es una chica un tanto, entre comillas, traicionera y en cuanto sabe que está con Holo, pues van a haber ahí una serie de disputas. Y él es una persona que tiene su pelo gris, es joven, pero no está, pues, no está muy pendiente del amor, es muy despistado en ese sentido. Y también es un poco que se deja engañar en según qué circunstancias. Él sabe mucho de economía, tiene muy buenos amigos en todo su trayecto, que ha hecho vital sobre el comercio, pero no consigue ganar mucho dinero. Es decir, trabaja mucho, pero no consigue despegar para poder asentarse. Y entonces, pues gracias a la ayuda de ella, pues va a ir mejorando un poco, pero también va a tener sus propios errores. Es una persona un tanto, digamos, irascible. Y además se siente un poco traicionado con Holo porque es que come mucho y bebe mucho, ¿no? Holo. Y la verdad es que también aquí las comidas tienen su importancia. Lawrence Craft es un personaje que al principio le vas a tomar un poco, no sé si... que necesita una especie de empujón, oye, chato, espabila un poco, haz tu trabajo, ¿no? Y cuando llega el tema del amor, pues tres cuartos de lo mismo. Pues, pújate un poquito, échale valor, ¿no? Entonces es un personaje también muy interesante. En cuanto al dibujo ya, pues es una auténtica maravilla. Hay que tener en cuenta que que lo que es este anime, la primera temporada lo hizo el estudio Imagine y luego lo hizo Brian Base junto con Mary Jack. Y hay que tenerlo eso en cuenta porque no hay mucha sutileza en el dibujo. Es decir, se utiliza en el sentido de que entre el pase de la primera temporada a la segunda, más o menos el dibujo han intentado respetarlo más o menos como fue en el original, ¿vale? En la primera temporada, al estilo Imagine. Pero Brian Bash y Mary Jack le dieron su versión. Fue un poco más moderno, había pasado ya un año, etcétera. Está muy bien dibujado, es muy detallista, sobre todo en los pueblos, en las ciudades, en los ropajes, en las monedas, en todo. La verdad es que está es como si estuvieras viendo un mapa de un cartógrafo y bien dibujado todo lo más importante que hay. Los personajes están bien definidos, tienen, no sé, es un dibujo atrayente. Además tiene muy buenos colores, juega con toda la gama de colores que puedas imaginar. Eh,
pero también predominan más los ocres y los oscuros, es decir, porque estamos en una época que muchas de las ciudades donde ellos visitan están un poco en decaimiento, algunas no tanto. Las escenas, ya sean para el amor o para para el amor, para digamos el romance, se dan en circunstancias de habitaciones cerraditas, están muy bien definidas las posadas. Uno de los dibujos más bonitos que hay es cuando ya en la segunda temporada ven una especie de jardín en un lugar que no os puedo comentar. También contrasta ese con uno de la segunda temporada cuando tienen que ir a buscar a un alquimista. En fin, que es un dibujo muy atrayente y muy preciosista. La verdad es que vale muchísimo la pena y a pesar de los años que han pasado, es una auténtica maravilla ese dibujo. ¿Qué más os puedo decir? Pues nada más, que si os interesa este tipo de anime, si os interesa saber más de Spice and Wolf y de todas sus adaptaciones, que incluso ha tenido una adaptación de realidad virtual, ha tenido juegos, ha tenido programas de radio, etcétera, etcétera, me lo digáis ahí en vuestros comentarios si lo queréis saber. También que lo difundáis, que le deis la oportunidad de que más gente lo pueda conocer, que pueda conocer también esta review. Como insisto, le dais un buen like y me dejáis muchos comentarios. Aparte de ello, pues lo de siempre. Me podéis seguir ahí en mis redes sociales, que están ahí para lo que vosotros queráis. Me podéis hablar de manga, me podéis hablar de anime, de cine, de dramas, de literatura, asiática o no, que yo siempre contesto a la mayor brevedad posible. Por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico por si queréis profundizar más, como os digo, en este anime y en todo su merchandising o lo que queráis saber de él más en profundidad, y de todas las reviews que voy subiendo. Y finalmente, pues ahí está el botón de suscripción si os interesan mis vídeos, y la campanita, esa indómita campanita que está ahí para que recordaros, una vez suscrito, dame un campanazo y yo te avisaré cuando YouTube suba un vídeo nuevo aquí de Naginata Reviews. Entonces te dirá, ¿por qué no vas a verlo? Y nada más, espero que os haya interesado, cuidaros mucho, nos vemos en un próximo vídeo, muchísimas gracias.